que habitualmente suele ser unilateral y esta pues va a dejar una cicatriz residual o también se puede manifestar como una hipopigmentación. Esa también va a estar acompañada muchas veces de lo que son disestesia, anestesia o hiperestesias de forma antigua en cuanto a la distribución vesicular y también van a influir en cuanto al diagnóstico respecto a complicaciones, porque en muchos pacientes no se presentan estas manifestaciones de tipo cutáneas, por lo tanto es que se tiene que optar por un diagnóstico diferencial, tomando en cuenta, por ejemplo, lo que es glaucoma, infarto al miocardio, pleuritis, apendicitis o colesticitis, entre otros. La clínica como tal va a tener ciertas manifestaciones típicas en los pacientes sintomáticos, tales como el dolor neuropático, el cual suele ser persistente después incluso de la resolución de estas lesiones vesiculares, descrito como un dolor tipo quemante, punzante o lancinante. También tenemos la alodinia, que es un dolor desencadenado por ciertos estímulos que no suelen ser dolorosos, y como ejemplo tenemos al roce con la ropa. También tenemos la hiperalgesia, que es el aumento exagerado de la respuesta dolora en cuanto a estímulos habituales dolorosos. Las disestesias, que son las sensaciones anormales como de un hormigueo o un entumecimiento o incluso prurito persistente en el área afectada. También se ven otras sintomatologías menos frecuentes como la alteración del sueño, se manifiesta en cuanto a insomnio, dificultad para dormir debido a la presencia de lo que es el dolor y afectación también emocional, suele ser acompañada de trastornos de ansiedad, depresión o irritabilidad debido al dolor crónico. Siguiente. Respecto a lo que es el diagnóstico, se tiene que tener en cuenta ciertos criterios. Tenemos primero el antecedente del paciente que haya tenido un diagnosticado herpes zóster. Aquí pues se tiene que realizar la correcta historia documentada de si el paciente ha presentado esas lesiones compatibles con el herpes zóster en el área afectada. También tenemos que el paciente va a manifestar la persistencia del dolor, un dolor que suele ser mayor a 90 días después de la aparición de este exantema herpético. Se considera como el criterio más aceptado. También tenemos de ayuda diagnóstica el tipo de dolor, que vendría a ser un dolor neuropático, quemante, punzante, eh, lancinante, con alodinia o disestesias. Y también tenemos la distribución, ya que la localización del dolor suele ser en el mismo dermatoma afectado por el herpes zóster previamente. Y también como ayuda diagnóstica la exploración física, ya que va a existir la persistencia de la hiperalgesia, la alodinia, la hipoestesia incluso en el área afectada. También tenemos como parte de ayuda diagnóstica tomar en cuenta el diagnóstico diferencial de las lesiones cutáneas, tomando en cuenta aquí también un posible diagnóstico de impétigo, eczema herpético también, que es causado por un tipo de virus del herpes, pero el herpes simple, también enfermedad mano-pie-boca, pemfigoide también y otras enfermedades de tipo ampollosas. Y respecto a lo que es el diagnóstico diferencial del dolor del episodio agudo o de la neuralgia posherpética, tenemos ciertas patologías de hueso, músculo, víscera, que se van a localizar dentro del dermatoma afectado. Puede ser debido a algún trauma, alguna neoplasia o fractura, incluso procesos inflamatorios o infecciosos. También tenemos la mononeuritis diabética, una patología vertebral como aplastamiento, degeneración o neoplasia, incluso también isquemia cardíaca, pleuritis y tabes dorsal. Siguiente. Continuando con el tratamiento, en primer lugar, en este tipo de pacientes debemos de establecer los objetivos. Estos van a ser aliviar el dolor neuropático persistente, como también mejorar la calidad de vida, es decir, tanto su sueño como la funcionalidad y el estado anímico del paciente. Debemos de prevenir o tratar la ansiedad que está detrás del dolor que es persistente y la depresión asociada, ¿no?, al dolor crónico, así como también minimizar efectos adversos de los tratamientos. Entonces, dentro de los fármacos tenemos varias líneas. La primera, que van a ser según las guías clínicas del 2020, la NICE, la FNS y la AN, tenemos que postulan los fármacos como la gabapentina, con la dosis inicial de 300 miligramos por día, y esa dosis se puede ajustar, ¿no?, hasta llegar a valores como 1800 o 3600. También se puede utilizar la pregabalina en la dosis de 75 miligramos
y la amitriptilina también. Dentro de los fármacos de segunda línea, estos se mencionan que pueden ser complementarios, como la lidocaína en parche, estos como dosis inicial de 1 a 3 parches diarios por 12 horas, también como la capsaicina al 8%, también en formato de parche, aplicado sobre la unidad de dolor, y el tramadol ya en casos con un 50 a 100 miligramos cada 6 a 8 horas. Entonces, el manejo sí debe de individualizarse porque no todos los pacientes sufren un dolor parecido, sino quizás clínicamente similar, pero de localización diferente, intensidad diferente. Por lo tanto, también debemos de incluir medidas no farmacológicas, es decir, que el paciente vaya a psicoterapia, fisioterapia, no estimulación nerviosa. Y como dato preventivo, también se podría utilizar la vacuna contra el herpes zóster, ¿no? Para evitar esta posible neuropatía crónica. Siguiente. Bien, para finalizar tenemos el caso clínico. Es un paciente varón de 72 años, natural y procedente de Huacho, quien acude al consultorio externo por presentar dolor intenso, punzante y tipo ardoroso en región torácica izquierda, a nivel de la D6 hasta la D8, con sensación de hipersensibilidad al contacto con la ropa, que aparece aproximadamente hace 8 semanas y refiere antecedentes de culebría, o sea, de herpes zóster, en esa misma zona torácica hace 3 meses y estaba tratado con aciclovir vía oral por 7 días en el centro de salud. El dolor nos describe que persiste desde entonces y no se ve completamente con el paracetamol ni ibuprofeno y también le impide dormir adecuadamente. Entonces el dolor se exacerba al roce el contacto mínimo con la ropa y nos refiere que no presenta fiebre ni tampoco pérdida de peso ni otros síntomas sistémicos, ¿no? Como datos, bueno, como antecedentes importantes aquí es que ha tenido varicela en infancia, ¿bien? La siguiente diapositiva, bueno, aquí en el examen físico, pues sus signos vitales están 130 sobre 80 de la presión arterial, frecuencia cardíaca normal, frecuencia respiratoria normal también, una temperatura de 36,8, saturando al 97%. En el examen de sistemas, vemos aquí lo más importante, los hallazgos relevantes en el sistema nervioso, que hay un dolor espontáneo y la palpación en la región torácica izquierda, hay alodinias positivas, o sea, el dolor intenso en el roce leve con algodón, hiperalgesia y sensación de quemazón al tacto. Y también nos dice que no hay déficit motor ni signo meninge. En lo dermatológico vemos que hay lesiones cicatrizales hiperpigmentadas en distribución eh, dermatomérica torácica izquierda sin vesículas activas ni costas. No es producto del antecedente de herpes zóster que ha tenido en su infancia. En los problemas de salud, aquí vamos a poder encontrar que el paciente presenta dolor neuropático posherpético persistente en dermatomas torácicos izquierdos del 5 al 8. Tiene antecedentes de diabetes mellitus con un tratamiento irregular y hipertensión controlada. Para el diagnóstico, nosotros hemos diagnosticado como neuralgia posherpética o neuropatía posherpética, para lo cual, pues, el manejo, en este caso, haciendo su RP, vemos que primero vamos a dar una hidratación según tolerancia, una dieta hipocalórica normoproteica debido a su antecedente de diabetes mellitus, y para lo que viene a ser la neuralgia posherpética, aquí le vamos a dar para el dolor neuropático, ¿no? De primera línea, como ya habían mencionado, la gabapentina por vía oral de 300 miligramos. Entonces ahí lo van a iniciar con 300 miligramos por las noches durante 3 días y luego ya van a subir la dosis a 300 miligramos cada 12 horas, ¿no? Y finalmente 300 miligramos cada 8 horas. Y esto se va a titular hasta dosis de eficacia máxima, que son de 3.600 miligramos por día, según su tolerancia del paciente. Aquí vamos a tener que vigilar también los signos de sedación, de mareo o ataxia, lo de controlar los signos vitales, eh, y evaluar también el dolor, ¿no? Si es que ya, bueno, disminuye o si perdura, ¿no? Para ver si es que se opta por otra alternativa. Eh, Como ya habían mencionado, por ejemplo, la pregabalina, ¿no? Pero que la pregabalina no es de primera elección. Se van a realizar exámenes complementarios, el perfil renal, la urea y la creatinina, hemograma y también un EKG, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Preguntas. ¿Por qué a los pacientes, cuando le pasa el periodo evolutivo de la enfermedad del herpes,
siguen persistiendo en los dolores? ¿Cuál es el motivo o la causa de estos pacientes que persisten en el dolor a nivel de los dermatomas? Doctor, Pero ¿por qué les duele? Esa es la pregunta. ¿Por qué les sigue doliendo si el periodo evolutivo del herpes pasa en vesículas, costras, etcétera, y desaparece? ¿O es que sigue el herpes produciendo alguna acción? bueno, después de la primera infección por el virus la varicela zoster, cuando la persona se encuentra en un estado de inmunidad disminuida, pues el virus se reactiva y como se alojan en lo que vienen a ser los ganglios sensitivos y las fibras, bueno, los ganglios sensitivos de los nervios, aquí producen un daño, ¿no? O sea, destruyen las neuronas y también las fibras nerviosas y eso hace que haya una reacción de dolor. Pero si hay, si hay destrucción neuronal, entonces no produciría nada, ni dolor, ni sensibilidad. A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Y por qué la gabapentina o la pregabalina que se da como tratamiento posherpético produce un alivio, una mejoría? Le calman el dolor, ¿no? Doctor, podría ser debido que, como comentó mi compañero, sí genera esto el virus, la reactivación, una inflamación y necrosis, ¿no? Lo que en sí sí daña la mielina de los axones, pero como tal altera lo que sería la transmisión del dolor principalmente. Es decir, las neuronas, en este caso lesionadas, como tal, no se insensibilizan, sino se vuelven como hiperexcitables y responden a estímulos no dolorosos como si fueran dolorosos en este caso. Exactamente. Esa es la respuesta. Los pacientes que producen infecciones por causa del herpes producen destrucción de las vainas de mielina. Y como muy bien dice la autora, me desconecté un ratito. Es correcto lo que dice su compañera. Hay una hipersensibilidad de las neuronas ante cualquier estímulo y eso produce específicamente de las fibras sensitivas de dolor, porque como recuerden, siguen un cierto dermatoma y por lo regular es unilateral y eso produce las molestias. Ahora, el que se produzcan lesiones de tipo herpes zóster no quiere decir que no se produzcan afecciones bacterianas asociadas. Lo más riesgoso es las lesiones a nivel facial, porque es donde produce mayores complicaciones por las zonas colindantes al nivel cerebral, de los vasos cerebrales, y eso produce incluso meningoencefalitis de tipos virales, ¿no? Lo más riesgoso es la zona de lesión. Por eso es que de repente, si ustedes han visto un herpes zóster en su ámbito hospitalario, algunos colegas tienden a administrar algunos antibióticos asociados al tratamiento antiviral, en este caso en los pacientes, porque lo único que esperamos es su proceso evolutivo normal. Pero cuando se asocian a cuadros bacterianos, no solamente con la evaluación de un hemograma, sino incluso hasta una toma de una muestra de la zona de la lesión, podemos evidenciar un tratamiento combinado tanto antibiótico como para un tratamiento
para el herpes, ¿no? Incluso para las fibras o la sensibilidad del dolor. Recuerden que muchos de los medicamentos que se utilizan, como la gabapentina o la pregabalina, que son análogos de los receptores GABA, entonces producen esta disminución de la sensibilidad en los pacientes que presentan este tipo de molestias, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Consultas? Ya, muy bien. Comencemos. Buenas noches, doctor y compañeros. Al grupo L le toca exponer lo que es neuropatía diabética. Ya, para empezar, la definición de neuropatía diabética se refiere al conjunto de trastornos clínicos, ¿no? Signos y síntomas que van a afectar al sistema nervioso con diferentes contenidos anatómicos, curso clínico y fenotipo, y cuyo proceso fisiopatológico subyacente es consecuencia del vínculo entre la hiperglucemia y la microangiopatía. Ahora, la neuropatía diabética no es la causa más común de neuropatía en el mundo y se calcula que aproximadamente representa más de la mitad de neuropatías diabéticas. ¿No? La forma más común va a ser la polineuropatía simétrica sensitiva motora, porque hay otros tipos, ¿no? Se ha identificado otras formas de afección. Y además existen diferentes formas de presentación clínica, entre las cuales se encuentra el dolor neuropático, que se va a explicar a continuación. Entre factores de riesgo, pues sabemos que la diabetes mellitus es la principal causa. Luego está seguido de la obesidad, dislipidemia, ¿no? En estudios, bueno, se dice que lo que es el control glucémico estricto disminuye la incidencia de neuropatía diabética en diabetes mellitus 1, pero en lo que es la diabetes mellitus 2 no son claros. Y también se tiene a la obesidad y dislipidemia, ¿no? Que ha cobrado una importancia muy alta en lo que se refiere a una mayor severidad, ¿no? de este trastorno. Así de que se requiere control individualizado para evitar hipoglicemias por el mismo tratamiento. Ahora, la epidemiología, bueno, la diabetes mellitus afecta al 9.3% de la población mundial y llegará a 10.9%. Como dije, la neuropatía diabética periférica es la más común y la forma más frecuente es la polineuropatía sensitiva motora simétrica. Ahora, un poco de la fisiopatología, ¿no? Como sabemos, la fisiopatología es amplia, es compleja y involucra tanto lo que es el sistema nervioso periférico como el central. Y existen mecanismos para la generación de dolor, de sensibilización de receptores, aumento de la inflamación, entre otros, que lo que van a desembocar es en la neurodegeneración, ¿no? Ahora, la hiperglucemia afecta a múltiples células en el sistema nervioso periférico, entre ellas está la célula de Schwann, axones y también hay las neuronas de lo que son el ganglio de las raíces dorsales y obviamente también células vasculares. Ahora, una acumulación de sustratos tóxicos promueve el daño de las neuronas, ¿no? Como así también el exceso de glucosa va a activar unas vías que son de los polioles, hexosamina y piruvato. Y como consecuencia de la activación de estas vías va a existir un aumento en especies reactantes de oxígeno y una pérdida de lo que es el ATP, así como una disminución de la función mitocondrial. Ahora, el incremento en el flujo de las polioles conlleva un aumento de la osmolaridad por acumulación del sorbitol en lo que es el citoplasma de las neuronas, gracias a la acción de la aldosa reductasa. Por otro lado, la vía de la exosamina, ¿qué es lo que hace? Pues modifica factores de transcripción, como el SP1, que es derivado del activador del plasminógeno. Esta alteración de estos genes va a generar lo que al fin y al cabo es la fibrosis endotelial y también la aterosclerosis, ¿no? Y por otro lado, por último, tenemos la vía del piruvato, que crea una sobrecarga del ciclo del ácido tricarboxílico, ¿no? El cual produce una depresión del ATP. Entonces, la culminación del proceso por estas vías se va a acompañar también de lo que es el daño de ADN, de la apoptosis y de la activación de señales preinflamatorias, ¿no? Y todo, como dije, va a desembocar en lo que es la neurodegeneración. Ahora, por otro lado, las alteraciones microvasculares propias de la diabetes va a inducir a una hipoxia, ¿no? celular, de tejidos tisular, y la pérdida del flujo sanguíneo va a conllevar
a una menor, digamos, concentración de factores de crecimiento, no como el factor de crecimiento similar a la insulina y el factor de crecimiento del endotelio vascular, así como también una menor cantidad de vasodilatadores como óxido nítrico. Entonces, la ausencia de esta regulación vascular va a promover el desarrollo de la neuropatía. Y por otro lado, tenemos cómo son los mecanismos del dolor. Pues los remanentes de fibras que van a quedar después de la neurodegeneración pueden generar actividad ectópica. Y el foco ectópico generalmente inicia en el lugar de la lesión, pero se ha demostrado que puede formarse en realidad en cualquier lugar a lo largo del axón, ¿no?, que está afectado, incluso en las raíces de ganglio dorsal. Por lo tanto, el dolor se origina en un área con una sensibilidad reducida. Ahora, estas descargas ectópicas van a ser transmitidas hasta las espinales en el asta dorsal y esto va a propiciar una mayor degeneración de tipo walleriana, afectando axones distales de fibras pequeñas de manera principal, aunque no de manera, digamos, exclusiva. Esto explica la distribución clínica típica distal y simétrica, ¿no?, en guántica calcetín, así llamada. Ya. Y por otro lado, el cordón posterior de la médula, como tiene harta cantidad de microglías, potencia el fenómeno inflamatorio en las terminaciones dañadas aferentes. Y la célula de Schwann, en un ambiente inflamatorio, secreta factor de crecimiento neuronal y metaloproteinasas que contribuyen también indirectamente al proceso. Sigue la parte del tratamiento. Bueno, existen seis guías clínicas que nos mencionan acerca del tratamiento de la neuropatía diabética y nos muestran una lista de medicamentos tanto de primera línea como de segunda línea. Pero todas ellas van a coincidir con que el tratamiento de primera línea va a ser la pregabalina. La meta del tratamiento en sí se va a considerar, no menciona significativo, cuando va a haber una reducción del dolor que sea del 30 a 50%. Y esta parte del tratamiento nos mencionan a tres grupos de fármacos, que están los gabapentinoides, que aquí vamos a tener a la gabapentina y a la pregabalina. De las dos, el más usado va a ser la pregabalina. También va a estar los antidepresivos tricíclicos. Aquí vamos a tener a la amitriptilina. Y también van a estar el tercer grupo, que va a ser los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Aquí también vamos a tener a dos fármacos que van a ser la duloxetina y la venlafaxina. Y también por último nos mencionan una terapia combinada, ¿no?, que es en el caso si es que los fármacos de primera línea como monoterapia no funcionen. Entonces, empezando con el primer grupo, que van a ser los gabapentinoides, aquí se muestra una tabla donde hacen una comparación entre estos dos fármacos, ¿no?, entre la gabapentina y la pregabalina, que es el más usado. Entonces, se ha observado de que la pregabalina tiene un inicio de acción de 1 hora después de la toma, tiene una vida media de 6 horas, una frecuencia de toma que puede ser de 2 a 3 veces por día, con una dosis inicial de 75 miligramos cada 12 horas, una de mantenimiento que va a ser de 150 a 600 miligramos, y la eficacia mínima útil de tratamiento va a ser que va a requerir al menos 300 miligramos por día. Los beneficios clínicos que se han observado es que va a tener una reducción del dolor, también va a mejorar el sueño, el ánimo y la ansiedad. Y también tiene algunos RAMs, ¿no?, que va a ser, por ejemplo, el mareo, somnolencia y también el edema periférico. El otro grupo de tratamiento van a estar también los antidepresivos tricíclicos, como lo mencioné, dentro de los cuales el que es más utilizado también va a estar la amitriptilina. Tiene un objetivo terapéutico que va a potenciar mecanismos inhibitorios endógenos del dolor. También va a inhibir la recaptura de colina y dopamina, y también va a bloquear los canales de sodio. Su dosis inicial es de 10 a 25 miligramos por día, con una dosis máxima de 76 miligramos por día, y también tiene algunos RAMs, ¿no?, como por ejemplo puede ser mareo, boca seca, estreñimiento y también la retención urinaria. El tercer grupo están los inhibidores de la recaptación de la serotonina y noradrenalina.
Aquí van a estar dos fármacos, que está la venlafaxina y también la duloxetina, de los cuales el que más se usa va a ser la duloxetina. ¿No? Este fármaco se usa debido a que tiene una absorción que es más rápida, no de 6 horas, también tiene un metabolismo hepático y no va a requerir un ajuste renal. Luego de esto, ¿no? En el caso de que no funcione esta terapia como monoterapia, va a estar también la terapia combinada, como lo mencioné, que en algunos estudios, como por ejemplo en el estudio Combo-DN, se ha observado, ¿no? De que en el 50% de pacientes ha habido una reducción del dolor, ¿no? Con una combinación de duloxetina más pregabalina. Pero también se observó en otros pacientes, ¿no? Que en un 40% de ellos ha habido una reducción del dolor, pero cuando se usó solamente una monoterapia con dosis altas. También se observó de que hubo una buena tolerancia a la combinación de la duloxetina más la pregabalina. También existen otros estudios que han demostrado de que hay otras combinaciones, como por ejemplo está iniciando primeramente con la amitriptilina y luego añadiendo la pregabalina, o viceversa, y también está la que mencioné, ¿no? La duloxetina más la pregabalina. Aquí se ha evidenciado de los tres que los tres van a tener una buena tolerancia y también van a disminuir el dolor significativamente. Y también los RAMs en sí van a depender de la combinación que hagamos, ¿no? Gracias. Muy bien. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna consulta?